Bien, por fin llegó el momento de hacerle un homenaje a Nagarjuna, este considerado gran filósofo de la India, gran filósofo y maestro de la lógica, que es considerado un segundo Buda. Como dije en videos anteriores, cuando hablé del desarrollo del budismo, había un primer budismo que podemos llamarlo Theravada, por ponerle un nombre, y luego aparece, que es la sabiduría del bosque, la tradición oral, y luego aparece una segunda oleada, segundo movimiento de la rueda del Dharma, que genera el Mahayana, ¿no? El gran vehículo. Y como uno de los precursores del Mahayana, de los principales fundadores del Mahayana en algún punto, es Nagarjuna. Nagarjuna es considerado el segundo Buda, ¿no? Siendo que el primero es Siddhartha Gautama. Casi 600 años después nace Nagarjuna y acá empieza, como en toda la tradición de Asia, una multiplicidad de mitos, ¿no? Hay 4 mitos fundamentales sobre Nagarjuna, 4 mitos de la historia y la vida de Nagarjuna. 2 de China y 2 de Tíbet. Uno de ellos, el de China, uno de los más conocidos de China, es que Nagarjuna nace con otro nombre en una familia brahmánica, una familia de brahmanes en la India, y era un niño prodigio, súper virtuoso, súper curioso, y toda esa curiosidad y desarrollo de su memoria llevó a que ya a los 20 años era como maestro de varias mancias, como astrología, adivinación, incluso alquimia. Cuenta la leyenda esta, que toda la leyenda tiene algo de verdad, algo de metáfora para revelar algo. Que él, a la edad de 20 años, se va con unos amigos a hacer unas travesuras y recibiendo el brebaje de un alquimista, de un mago, se pueden hacer invisibles y se meten en el palacio real, en el palacio del Raja, del rey. Y ellos empiezan a hacer travesuras en el palacio, a mover cosas, y por los ruidos, por las pisadas, por determinadas cosas, los guardias se dan cuenta de que había seres invisibles. Y los empiezan a buscar, los atrapan a todos los amigos, menos a él, que se esconde en el lugar menos pensado, en la alcoba del rey. Y eso tal vez sea el mensaje metafórico acá, ¿no? Que se esconde en el lugar menos pensado. A todos los amigos los atrapan y los matan, y él por ese motivo hace una promesa de dedicarse a la vida santa y empieza un camino de ascetismo y se empieza a meter luego en escuelas de budismo, en las escuelas budistas que ya estaban bastante establecidas, pero como que había cosas que todavía no lo convencían del todo, como que no estaba de acuerdo con determinadas cosas. Convengamos que en aquella época la tradición Pali, la tradición de Theravada, se había ramificado en varias versiones, y estaban los abhidharmikas, que son los que se encontraron con Nagarjuna, ¿no? Que se pasaban haciendo debate sobre cuestiones ontológicas de qué es lo que existe y epistemológicas de cómo se construye el saber, y debatiendo sobre la realidad. Estos abhidharmikas, estas personas, usaban mucho el debate. El debate en la India mientras hablaban, acentuaban con las palmas, hacían como, era algo muy griterío también, ¿no? Y después en la tradición tibetana continúa un poco también así. Y estas personas planteaban empezaron a hacer como una reinterpretación de las enseñanzas del Buda, las enseñanzas originales, en las que plantean 2 verdades, ¿no? La verdad última y una verdad relativa. La verdad última la verdad relativa es la verdad de los conceptos, donde conceptualmente
esto es un citar, esto es una estatua, eso es un cuadro, ¿no? En una realidad todavía más ilusoria le puedo otorgar un poder simbólico. Bueno, esto además de ser un cuadro es sagrado, ¿no? O sea, ilusión sobre ilusión. Relativa sobre relativo, ¿no? Porque es relativo. Y relativo que es un cuadro porque es un constructo de cosas, ¿no? Tiene pintura, pigmentos, colores, la tela, la madera. ¿En qué parte? O sea, la madera por sí sola no es el cuadro, la tela no, pero todo cuando está junto y funcionando en este momento aparece en la apariencia de un cuadro. Y aparece lo que en aquel momento, en ese budismo específico de los abhidharmikas, planteaban algo que Buda no lo dijo, pero que ellos dicen deducir de las enseñanzas de Buda, el tema de los dharmas. Y no solamente dharmas como la enseñanza de Buda, sino que la existencia en la realidad última de partículas indivisibles, ¿no? Como si fuese esencias, pequeñas esencias de cosas, ¿no? En donde está como hay una esencia del fuego y tiene que haber una partícula indivisible de algo que tiene calor y que es fuego en el fuego mismo, una partícula que está intrínseca, como una especie de concepción atómica también, un poco más compleja porque habla de elementos, y esta construcción de elementos existe intrínsecamente dentro de la cosa y es la esencia de la cosa. Y a esto Nagarjuna no le gustó y decide abrirse su escuela y se va a la montaña con unos discípulos, y luego de estar impartiendo enseñanza recibe la invitación de unos seres extraños, muy raro esto. Estos seres que olían a sándalo, que sus pieles eran medio escamadas. En el momento Nagarjuna dice, pero ustedes que no son humanos. No, no somos humanos, nosotros somos nagas. Somos unos seres medios como de reptil, somos de la familia de Muchilinda. Muchilinda es la cobra, la serpiente, el naga, que cubrió a Buda luego de haberse iluminado cuando estaba reposando en su estado de plenitud. Y llovía, y entonces lo llevan en este mito, en esta historia, a Nagarjuna a un mundo subterráneo donde estaban los nagas, y le pasan, toma, estos son los Prajnaparamita, estos son los textos que dejó Buda. Y bueno, estos nagas se los llevan al mundo subterráneo, ven los textos de Buda, que los memoriza, según la leyenda, en 90 días, todos estos Prajnaparamita, y funda el Madhyamaka, la escuela de la vía media. La vía media entre el nihilismo, entre no existe nada, no hay nada, y el esencialismo, hay esencia de las cosas. Y empieza a traer un concepto que es el sunyata, que es un concepto imperante dentro del Mahayana, ¿no? de la vacuidad. Entonces, bueno, de acuerdo a esto, también este mito va a tener que incluir este mito posterior, que es que Buda, cuando en la época de Buda, Buda no habla de la constitución de la realidad. Buda guardó silencio ante muchos temas, porque dijo, no, a ver, si hablo de esto es para embrollo. Por eso es que no habló de Dios, ni de la negación de Dios, no habló de vidas pasadas o futuras, no dijo que existe ni que no existe, guardó silencio. Pero ese silencio era un acto de decir, si me meto acá, no voy a apuntar o sea, no va a ayudar a nadie en este momento. Y en esta época lo que puedo enseñar es sobre el sufrimiento, la existencia del sufrimiento, cómo se produce y cómo liberarme del sufrimiento. Entonces, cuenta esta leyenda también que, como dice, bueno, yo no puedo hablar de cuestiones tan profundas en esta época porque no están las condiciones, pero sí puedo dejar estos textos en un mundo subterráneo, lo cual es medio raro, ¿no? Porque no había ningún texto, en el budismo todo era oral, así que bueno, en este mito le deja unos textos a los nagas, a estos seres que vivían miles de años y que los guarden en el mundo subterráneo, para que en algún momento iba a venir un segundo Buda, Nagarjuna, el Arjuna de los nagas, a
traer este segundo movimiento de la rueda del Dharma, ¿no? Todo en el cuadro mitológico, ¿no? O sea, historiológicamente no pasó así, sino que es parte del mito para que sostener la existencia del Mahayana, ¿no? Bien, vamos a ponerle un poco de onda. Cuenta la leyenda que en esto, en este mito, hay muchos más mitos de Nagarjuna. Ahora podemos ver un poco más. Y todos tienen un contenido de enseñanza metafórica, simbólica. En una de estas versiones cuenta que al final de sus días se va a una cueva a meditar y entra a meditar, entra un discípulo a buscarlo y cuando llega no había nada, solo se va una cigarra que sale de la cueva y se va volando. Y así es el fin, digamos, de Nagarjuna. Nagarjuna trae varias cosas, bueno, escribe varios textos, el Mudamarya Karika, el Sunyata Samtati y el Ratnavali, que es la guirnalda preciosa. Hace cartas a un amigo, hace consejos y cartas de ética para un rey con el que establece un vínculo. Bueno, y empieza a traer unos cuestionamientos interesantes, ¿no? La crítica que hace Nagarjuna es como que la enseñanza que hizo Buda se empezó a reificar, como que empezaron a cosificar cosas, por ejemplo el nirvana. Entonces él dice, el nirvana es vacuo, es un yata, también como el samsara lo es, son de la misma naturaleza. Digamos, esto sería un sacrilegio, ¿no? Porque ahora el santo nirvana ya no es más santo, porque lo volvieron una idea, lo volvieron una cosa, lo cosificaron. Y él decía, no lo vuelvan cosa. Digamos, la palabra errada es baba, es ser, no hay ser. Hay un funcionar, hay un movimiento, pero no hay una cosa que pueda hacer, que sea asir, que sea definitiva, que no esté bajo la ley de la impermanencia, de la interdependencia. Entonces trae, para explicar sunyata, para explicar la vacuidad, trae pratitya samutpada, que es la originación interdependiente, ¿no? De que todo está surgiendo de causas y condiciones efervescentemente, interdependientemente. Para que exista este instrumento tuvo que haber habido un árbol, pero también determinadas sequías y determinado río cerca para que el árbol tenga la humedad, porque sin esa humedad ese instrumento no podría ser como está siendo en este momento. Y yo sin la Segunda Guerra Mundial no hubiese existido porque mis abuelos no hubiesen emigrado, y así una interconexión tan tramada, tan profunda, una red tan profunda de un continuo emerger en relación. Nada existe independiente. ¿Qué quiere decir? Nada tiene una esencia por sí. O sea, no hay una esencia de Germán. No hay una esencia de Germán, porque, de nuevo, sin uno de esos factores que acabo de nombrar, no estaría existiendo como yo. No hay una esencia independiente, porque el hecho de, no sé, siendo que estoy acá en Argentina, sin el corralito, sin la historia de los presidentes, sin las escuelas a las que fui, esto que estoy siendo no estaría siendo. Fue parte de un entramado muy complejo y no existo aislado e independiente, por lo cual no hay una esencia propia, estoy así, funcionando en red. Sunyata, la vacuidad, no es que está vacío, es como un potencial continuo, no es la nada. No es que no soy nada, es que no soy algo, no soy una cosa, ¿no? Se opone a lo que sería el término griego de sustantia o esencia. No hay una esencia, es vacuo, ¿no? Y estas son las enseñanzas que trae los distintos textos de la familia Prajnaparamita, ¿no? Los 5 sentidos son vacuos, ¿no? Los 5 sentidos del Sutra del Corazón, del Sutra del Diamante. Y estos son los parámetros para entenderlo, los comentarios. Y voy a nombrar las primeras 8 palabras del comentario en el homenaje que le hace Nagarjuna al Buda histórico.
lo voy a nombrar en sánscrito. Y todas, voy a nombrar no todo el comentario, sino las primeras 8 palabras, porque muchas de las enseñanzas estaban en modo fractal. Tomabas un segmento y tenías un gran exposición completa de la cosa. Tenías la totalidad en una parte. Todas las palabras que voy a nombrar empiezan con A. A es como negación, ¿no? Como atípico, como amorfo, sin forma, como ateo, ¿no? Negar. Anirodha, anutpadam, anuchitam, akshashvatam, anika artham, anam artham, aniganam, que es no cesa, no nace, no muere y no se extingue, no es permanente, no es uno ni muchos, no tiene un significado o varios, no va y no viene. Y este es el homenaje con parte como esencial en estas primeras 8 palabras que comparten a Arjuna en ese homenaje al Tathagata, ¿no? Al Shaido, al Buda. Entonces, de alguna manera se podría decir que Nagarjuna fue un reformulador también de la enseñanza de Buda. Pero lo que reformuló es cierta cosa que se empezó a generar a raíz de la institucionalización, ¿no? No en todas las versiones del budismo original, o sea, ciertas corrientes empezaron a reificar, a decir, hay un nirvana, es una cosa, voy a ir, tengo la promesa de ese lugar último, hay una verdad última, que es distinta de la verdad relativa, están en lugares distintos, son cosas. Esa reificación, de nuevo, es la promesa de un paraíso, que es el nirvana, que en realidad nirvana esencialmente es extinción, es la extinción de una llama, la extinción en realidad es la extinción de prapancha, la extinción de los torbellinos mentales. Prapancha es ese ruido mental que nos causa la confusión, la historias y las problematizaciones que generamos en base a la ignorancia. Y lo que sucede es simplemente que se silencia eso, se extingue y se entra como un estado de paz, de calma, ¿no? Y ese es el objetivo de la utilización de las palabras, porque dice Nagarjuna, y cito, la vacuidad también está vacía, también es un yata, nirvana también está vacío. Y quien emplea de manera incorrecta estos conceptos está agarrando a una serpiente por la cola. Es de nuevo, si haces algo, incluso lo que estoy diciendo, las palabras que estoy diciendo no son un señalamiento, no son realidades absolutas, no son cosas absolutas. Los conceptos no lo son. Los conceptos no son cosas absolutas. Y empieza a desencializar, descristalizar esa realidad, esas conceptualizaciones rígidas que se formaron con respecto hay esencias o hay listas, ¿no? Se habían hecho, en el budismo se habían hecho listas de cosas de lo que son reales y lo que no. Entonces, la partícula de conciencia es real, la partícula de fuego es real, las skandhas, los agregados son reales, las partes que componen a la cosa son reales. Entonces empieza a ser una forma de desmenuzar en forma lógica estas cristalizaciones conceptuales, y usando la lógica devastaba esas cosas, ¿no? Y lo que utiliza, por ejemplo, es esto, ¿no? Esto es papel y esto podría ser combustible para el fuego, ¿no? Pero el fuego no existe sin combustible. No hay posible que se genere fuego sin combustible, aunque sea gas, ¿no? El combustible del fuego. En este caso, papel. O sea, sin esto no puede haber fuego, pero esto es distinto que el fuego. Y al mismo tiempo esto no es fuego, porque si no me estaría quemando. Pero esto es un componente esencial para que se genere el fuego. O sea, el combustible es un componente esencial para que haya fuego.
pero no es fuego, porque si no el combustible quemaría, tendría esencia de fuego y no lo tiene. Y esto empieza a desglosar la originación interdependiente, ¿no? De nuevo, tengo acá este mate. Este mate es un concepto y la percepción de él es intercausal, existe, o sea, así como el fuego y el combustible existen en forma conjunta y emergen igual el cuerpo y la mente, y vos y yo, el vos y el yo, aparecemos vincularmente. Si yo a esto, por ejemplo, de nuevo le saco esta manijita, ya no es una taza, sería un vasito. Y si no le pongo yerba y le pongo agüita, bueno, ya no es más un mate. Entonces hay incluso la percepción, esto que aparentemente es blanco, con la sombra de este lado a mí se me presenta como gris o como gris azulado, etcétera, etcétera. Va surgiendo momentáneamente toda esa realidad en forma circunstancial. Entonces, esta, de nuevo, crítica que le hace y que también que reformula también institucionalmente, ¿no? El Mahayana se dice que genera un budismo para laicos. Pero bueno, para ser honestos, el budismo original de la época de Buda, el de la... ¿Dónde está? Bueno, no lo tengo acá. El de la... En el budismo original había budistas laicos. Había budistas que eran comerciantes, médicos, están en los sutras. Pero en la institucionalización, luego de la muerte de Buda, quedó como más el budismo original, el primer budismo, como si fuese más para renunciantes completos. Cambia esto en el Mahayana y se empieza a abrir para que lo que pasaba en hechos reales, no conceptualmente y filosofía, es que una persona laica hacía donativos a grupos de monjes, a templos y demás, para recibir enseñanzas bajadas al nivel de ellos y tener las bendiciones de estos monjes. Y así, de nuevo, es una forma de reinstitucionalización del budismo. No lo planteó Buda así de ninguna manera, y Buda tampoco hizo una exclusión en donde en sí mismo lo dijo, nunca excluyó a los laicos de los renunciantes, o sea, nunca hizo esta distinción. Había ya en la época de Buda estas dos maneras de practicar. Entonces, de nuevo, con estas como una segunda vuelta, lo que empieza a pasar a nivel político, a nivel filosófico, a nivel de revisión, con Nagarjuna, este gran personaje.